Mira nada más que bellezas de Sí, cochinitos, de cerditos, nuestros miniaturas. bebés. ¿No? Y bueno, algo que es muy importante, mi estimado Ariel, creo que es saber que no deben de ser una mascota de impulso. Sí son muy bonitos, se ven preciosos, pero van a crecer. Así es. Y hay que tomar en cuenta todos sus cuidados, ¿no es así? Así es, esa es una de las condiciones importantes cuando vamos a tener un cerdito. Saber que todos crecen. A pesar de que nos venden la idea de que son animales muy pequeñitos, pues a lo mejor van a pesar 20 kilos, pero 20 kilos es un buen animal. Y comen un buen. Comen también bastante, son además muy insistentes, son muy tercos, podemos decirle. Tienen hábitos que a veces a la gente le desagradan un poco, son muy escandalosos, osan, todo golpean, todo buscan, son muy curiosos, son inteligentes y nos pueden ocasionar mucha destrucción en casa, ¿no? ¿Qué debemos de tomar en cuenta, Ariel, antes de tener un cerdo miniatura como mascota? Okay, hay que entender primero que son animales muy demandantes, requieren atención, requieren cuidados, requieren espacio, requieren entrenamiento. Son animales inteligentes que se pueden aburrir fácilmente y que encuentran en la destrucción una manera de entretenerse. Okay. Levantan los sillones, voltean la cama, voltean su arenero, tiran su comida. Eso es algo que normalmente hace un cerdito que está aburrido. Necesitamos sacarlo a pasear, tiene que aprender a usar un arnés para que podamos sacarlo a pasear, tiene que socializar con otros miembros de la familia, con algunas otras mascotas. Todo eso requiere tiempo y requiere compromiso. Oye, yo tengo una pregunta. Más o menos, ¿es caro tener un mini pig como tu animal de compañía? Relativamente caro. Puede ser tan caro como mantener un perro, salvo que sí necesitamos tener algunos insumos específicos para nuestros cerdos. Si le damos, por ejemplo, un plato de plástico, no nos va a durar ni 3 semanas, no lo van a destruir muy rápido. Ajá. Y tenemos que comprar otro. Hay que invertir en comprar accesorios de buena calidad y que le sirvan al animal. O sea, como de acero inoxidable o... Puede ser de acero inoxidable o de un plástico muy grueso, porque ellos muerden, golpean, entonces sí llegan a ser destructores. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, hablando de la cuestión veterinaria, ¿qué debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, no sé si todos los médicos atiendan un mini pig. Tendríamos que buscar, antes de adquirir nuestro cerdito, consultar con el médico veterinario de nuestra preferencia si los atiende, y si no, que nos pueda guiar quién nos puede dar ese cuidado. Actualmente ya hay muchos más médicos veterinarios que se atreven a manejar estos animales en su consultorio y ya no es tan difícil conseguir a alguien. También el lugar donde lo podamos adquirir nos puede recomendar algún médico cercano a nuestro hogar que nos pueda atender. Porque ya es como un trend, ¿no? Ya es más popular esos mini pigs aquí en México. Sí, aquí hay dos cosas. Están más a la disposición de la gente y la gente los conoce. Entonces se le antoja tener uno. Entonces necesitan hacer mucha investigación para ver si realmente tienen las condiciones para ofrecerle una buena vida al mini pig. Exacto, que como bien lo dijiste, que más bien no sea de antojo, que sea realmente una decisión planeada en familia, porque ¿cuánto tiempo viven los mini pigs? Es variable, pero se considera que viven más de 10 años, pueden vivir 15 o más. Ok, entonces son 15 años que hay que darles calidad de vida, hay que llevarlos al veterinario, hay que comprarles comida, hay que vacunarlos, no sé, tal vez. Se puede vacunar, pero eso tendría que ser en consideración con el médico con el que vayan a ir. ¿Por qué? Los cerdos es la misma especie que el cerdo doméstico. Entonces son susceptibles a muchas enfermedades de los cerdos domésticos. Hay varias, está el Auyeski, está la neumonía, la erisipela, pero aquí en México tenemos una legislación que indica cuál es el calendario adecuado para cada estado. Entonces habría que consultar con el médico veterinario cuáles son las más convenientes. Hay algunas enfermedades que son importantes para el cerdo y algunas que son importantes en salud pública, que son zoonosis y que nos pueden contagiar, como la leptospira, por ejemplo. ¿La leptospira qué es? Es una bacteria que se contrae a partir de lugares en donde hay roedores, que son la principal fuente de contaminación. Es una enfermedad que ataca particularmente el sistema excretor, a los riñones. Ok, para tenerlo en cuenta. Y yo tengo una pregunta. Es muy común que gente compra un mini pig y luego resulta que no es un mini pig, que es... Sí, que imagínate que te lo venden como que mini pig. te lo venden como un mini pig. Y luego... Eso es importante. Es un cerdo de granja. Hay una manera de checarlo. Es importante que lo mencionen. Lo más adecuado sería buscar un criador serio, formal, y entrevistarlo, conocer sus mini pigs, sus lechones y su pie de cría, porque a veces nos enseñan a la mamá y el papá es muy grande, o se hacen algunas cruzas. También es importante conocer que como cualquier especie, estos animales tienen una variación particular. Entonces siempre se maneja un rango entre 20 y 60 kilos. Que es una pero es bastante el rango. Es bastante, incluso más. También tiene que ver mucho con la calidad del alimento.
Muchas veces también algunos criaderos que no son tan buenos nos recomiendan dietas que son con muy poco valor, y eso no realmente nos ayuda a que se mantengan pequeños, sino que le va a causar algunas condiciones de salud como deformación articular, va a cortar su calidad de vida, va a presentar problemas de riñón, de hígado, que no es adecuado. Claro. Oye, en verdad es importante tomar en cuenta esas variaciones en los mini pigs. Es importante que, bueno, pues sepamos si nuestro médico veterinario cabecera lo puede atender, porque volvemos al mismo. No es igual que un perro, no es igual que un gato. Requiere... Pero igual lo puedes llevar cuando vas así a pasear con tu mini cerdo. Muchísimas gracias, Ariel. En verdad es importantísimo tomar estos consejos en cuenta si es que queremos tener un cerdito miniatura como mascota. Así es, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahorita hablando de las mascotas, vamos a conocer un nuevo lugar pet friendly. Y este lugar, además de comer rico, tiene unas hamburguesas deliciosas. También tu animalito puede comer muy rico porque tienen menús especial para los animales. Oh, yo quiero verlo. Mi querida Pam, cuéntanos a dónde te fuiste. En mis manos es casi que oro puro, porque es el menú que pueden tener nuestros animales de compañía cuando vengan aquí. Les quiero presentar a Demi Dávila. Ella es subgerente de este lugar, para que nos platiques todas las delicias que podemos encontrar los clientes humanos y también nuestros animales de compañía. Claro. Bueno, en Butcher & Sons la especialidad de la casa son las hamburguesas, ¿verdad? Pero también tienen que irse contentos los invitados especiales, que son los cachorros. Tenemos un menú especial para ellos, en donde incluimos 2 alimentos fuertes y 2 postres. Todo es sin conservadores, es natural, y de verdad que nunca ha habido una queja de nuestros amigos perrunos. A ver, y cuéntanos, entonces se pueden pedir 2 platos fuertes y también 2 postres. ¿De qué están hechos? ¿Qué sabores podemos encontrar para nuestros animalitos? Bueno, unos son para los cachorros, que son los brujas. Estos se pueden acompañar con el postre, que son las galletas de Monkey. Y para los más grandes está el Max Canelo, y se acompañan a lo mejor con las galletas de Porky Dog. ¿Y qué creen? Les tenemos otra sorpresa, porque aquí también pueden celebrar, si ustedes quieren, el cumpleaños de su mascota. Cuéntanos cómo está eso. Bien, en la página viene toda la información. Tienes que poner el nombre de tu cachorro, su cumpleaños, y se hace la reservación. Nosotros nos llega un mensaje, y al momento de que lleguen con su cachorro, pues ya les invitamos nosotros unas papas fritas y la comida del cachorro. Oye, Demi, muchísimas gracias. Definitivamente es otro lugar que podemos encontrar en esta magnífica Ciudad de México, en donde podemos convivir humanos y animales. Soy Pamela Correa y regresamos con ustedes. Un lugar increíble. Oye, me encantó esta parte de que puedas ir a festejar el cumpleaños de tu perrito. Yo quiero ahí festejar con mis perrunos, ¿no? Pero además, el día de hoy vamos a festejar porque ya está aquí con nosotros nuestra invitada especial de este programa, la cerdita más conocida de las redes sociales. No, yo nada más diría que de México, sino a nivel mundial. Ajá. Nada más y nada menos que la Chata Pig. Aquí está. Así, gracias por acompañar a la Chata, muchachos. No se pueden ir. Gracias, muchísimas gracias, Ángel Arredondo, quien es el papá de la Chata Pig. Y también nos acompaña Alex Arche, de Fundación Chocho, presidente de Fundación Chocho. Gracias por acompañarnos, por traer a la Chata. La famosa Chata. La famosa Chata. ¿Cómo se volvió tan famosa la Chata, Ángel? Pues en un inicio únicamente era yo con un cerdo paseando por la colonia Roma, pero la gente empezó a pedirme que tuviera alguna plataforma donde pudiera pues subir las fotografías que la gente se tomaba con ella. De esa forma fue como decidí abrirle un Instagram y ya posteriormente un Facebook, y ya después de eso la gente se encargó de darle como pues toda esta difusión. En realidad fue trabajo de las fotografías de la gente cuando se acerca a la calle, la acaricia a los niños, los adultos mayores, todo el mundo haciendo ahí amistad con la Chata. Y ella es feliz, ¿eh? O sea, la vemos ella es feliz y famosa, pero cuéntanos un poquito de la Chata. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo la conociste, además? Porque Gray tiene su historia de cómo la conociste. Ah, sí. Claro, pues Chata fue un regalo de cumpleaños. Así Órale. fue como llegó a mi vida. Yo tenía ganas de un perro, de un galgo. Y mi novia me lo dio de sorpresa diciéndome que
pues en algún momento habíamos tenido una plática en el carro en donde yo le había comentado que un jeque en Arabia Saudita tenía cerdos de mascota y que me parecía increíble. De eso sí soy culpable. Sí, lo publiqué. Sí, porque como que algo con Sacaste cerdo el miniatura, tema. como que no veo en qué momento hubo la confusión. Por supuesto, bueno, lo que le dije fue, estaría increíble tener un cerdo, pero como estaría increíble un día soleado o tener un auto de lujo, en ningún momento fue, quiero un cerdo. Y pues bueno, así fue como Chata llegó a mi vida. Hace 4 años, precisamente en marzo ahora de 2018, cumple ya 4 años. ¿Cómo es tener un cerdo vietnamita ¿cómo y lo además cuidas? tan famoso? ¿Cómo maneja la fama la Chata? Yo creo que lo toma bastante bien. La ventaja de tener un cerdo, yo creo, entre otras cosas, es que es sumamente inteligente, es muy limpio, es un animal también que pues no suelta pelo, ¿no? Yo no batallé en cuanto se refiere a que aprendiera a hacer del baño en algún lugar. Ella solita en 2 días supo perfectamente dónde tenía que dormir, dónde tenía que comer, dónde tenía que hacer sus necesidades. Y con lo que sí nos las vimos difícil un poco fue con esta etapa de los celos, porque no estaba esterilizada. Entonces Yo pensé que de los celos, así que te dabas celos que estuviera con ella o algo así. de otro puerquito. ¿De otro puerquito? ¿no? Pero no, eso fue yo creo lo más difícil que pasamos. En cuanto se refiere a la educación del cerdo, es un animal bastante inteligente y se deja querer también. Oye, y por ejemplo, también ahorita a ver si quiere venir la Chata para acá. Ahorita la vamos a Sí, ¿cómo le vamos a ver los llaman? perros, ¿cómo les para que venga? Ajá. Pues tenemos como una manera de llamarla y decirle, toma, A Chata, ver si quiere con las toma. A ver, un Chata, premio. Chata. toma. A ver, me voy a acercar a... Ahí viene. Ay, oye, mira, el interés corriendo. tiene pie, Esa es, Chata, ¿qué es es eso? su palabra favorita. Toma, es la palabra favorita de Chata. Y sabe cómo hacer trucos también, así, levantar la pata. Pues como tal, levantar la pata no hemos llegado a esa parte. Ahorita estamos trabajando mucho en la instrucción de dar vuelta y ya lo logra hacer. Pero su inteligencia es impresionante. Hay algunos trucos que no están demostrados, pero que yo ya los conozco, que es abrirte el refrigerador o abrir la alacena, esconder algo y que lo encuentre como de lugar. Tienen un olfato sumamente potente. y Oigan, de esa regálenme forma- más premios porque si no la Chata, o sea, creo que me está viendo Oye, ¿y bonito porque tengo el cómo premio. es tener un cerdo en la cuestión de si se enferma o algo? ¿Es igual que como tener un perro, un gato? No, yo creo que sí es muchísimo más complejo. Muchas veces la gente cuando me encuentra en la calle me dice, oye, qué padre tener un cerdo, se ve que son súper tranquilos. Y yo, no, esto ha sido 4 años de un entrenamiento diario, 24 horas, porque en el momento que no está bien adaptado, y vuelvo a la parte de esto, de la importancia de esterilizar a sus mascotas, aparte de que no haya pues animales no deseados, ¿no? Pero la idea de trabajar en el cerdo, específicamente en el cerdo, es que baja completamente su temperamento. Chata llegó a arrancarme así cortinas con todo y cortinero, taquetes, volteaba el bote de la ropa sucia, sacaba toda la ropa, la rompía, volteaba los botes de basura, todo lo que se encontraba a su paso, cables de teléfono, cargadores de computadora, o sea, lo que fuera, Chata como Rebelde, que todo lo la juntaba, Chata. lo juntaba alrededor de su cama y hacía una especie de nido, ¿no? Entonces yo supongo que las hormonas ahí es cuando le jugaban una broma y ella se preparaba para tener a sus puerquitos. Claro, Entonces, y ahora ya que está esterilizada ya se soluciona esa cuestión. ¿no? Afortunadamente. Oye, y también, bueno, además de que es muy famosa la Chata, porque es muy conocida en la colonia Condesa de la Roma, es también muy conocida porque hace trabajo altruista y precisamente por eso está el día de hoy Alex, porque ha sido la imagen de una campaña que hicieron ahí en Fundación Chocho. Platícanos rápidamente, Alex, ¿qué es Fundación Chocho y cómo ayudó la Bueno, Chata? Fundación Chocho es una fundación de ayuda a niños con cáncer, que precisamente es la primera fundación que se preocupó por llevar un sustento económico para estas familias a través del autoempleo. Nosotros somos una fundación que le ayuda con toda la materia prima para que las familias hagan los muñecos Chocho. Y bueno, con ello, pues ellos obtengan un fondo por las mismas creaciones, por sus mismos muñecos, y tengan para tener para sus pasajes, para sus comidas y todos esos gastos que procrea la enfermedad o el tratamiento, ¿no? También, obviamente, nos preocupamos por llevar
ese sustento para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, todo lo que una vida cotidiana te da, ¿no? Y fue increíble porque la verdad es que tuvimos que voltear al lado animal, ¿no? Para buscar a alguien que abanderara esto. Y pues bueno, la Chata Pig se convierte en la primera embajadora oficial de nosotros, animal, dentro de la Fundación Chocho, junto con otros artistas tan importantes en México. Y bueno, pues obviamente la Chata abandera todo ese lado, ¿no? De toda la gente que ama a los animales y que se unen también para ayudar a su prójimo, que es el ser humano, ¿no? Entonces, para mí fue increíble. Hace 2 años que conocí a Ángel y bueno, lo invité a que formara parte de este movimiento. Y hoy pues vamos, bueno, también tenemos en puerta ya un movimiento enorme que se llama Dale Lata al Cáncer, que es una campaña que viste a lo mejor en redes sociales hace poco, y que bueno, es una colecta nacional de latas de aluminio para formar ahí en el Parque Bicentenario el símbolo de la Fundación Chocho. Y bueno, todas esas latas es una meta de 1 millón de latas de aluminio que abandera la Chata como imagen principal junto con Mon Laferte. Y bueno, pues esas latas se convertirán en un peso, y ese peso se convertirá en dinero, y ese dinero servirá para darle tratamiento. Entonces tuvimos que apoyarnos mucho de la Chata, de su fama, de toda esa gente que la sigue, y la verdad pues es que es increíble porque hemos recibido mucha respuesta de la gente. Así es, imagínate. Ahí es la pregunta, ¿conociste a la Chata primero o a Ángel primero? A los dos. O sea, bueno, me acerqué con un amigo, el cual pues bueno, me presentó a Ángel y bueno, me dijo, la Chata tiene una misión junto con Ángel, el ayudar a varias causas, porque no nada más es niños con cáncer. Ángel ha ayudado a niños huérfanos, ha ayudado a niños de la cárcel, ¿no? Hijos de personas que están en la cárcel. Y bueno, la Chata se enfocó completamente o dirigió todos sus esfuerzos para los niños con cáncer que también pues tanto necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Claro, eso es bien importante, o sea, que Ángel, como de repente de haber pedido un galgo, te llegó la Chata y te cambió la vida, ¿no? Y has además cambiado la vida de muchas personas, como todos los niños que están en Fundación Chocho. ¿Te lo esperabas? No, en ningún momento lo pensé, yo creo que nunca lo imaginé. La realidad es que toda esta aventura al lado de Chata ha sido una aventura muy divertida, ¿no? Pero lo que buscamos fue darle una misión precisamente, poder darle un sentido y utilizar sus redes sociales de una forma responsable, ¿no? Tratando de hacer el bien sin mirar a quién. O sea, ese es un hashtag que nosotros tenemos. Exacto. ¿Cómo está en sus redes sociales? Chata tiene Instagram, Facebook y Twitter. Ahí la pueden encontrar como la Chata Pig. La Chata Pig. Poco más de 62,000 seguidores al día de hoy. Pensamos que es algo muy bueno, porque es un cerdo, ¿no? Es un cerdo que se enfoca es algo muy bueno para ser un cerdo. Ella sí la siguen, ¿no? A mí me critican por cerdo. De hecho, yo creo que gran parte de la magia que tiene Chata es esa, que es un cerdo, que es gordo, que es feo, que es negro, que es chaparro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos convencidos de que la belleza depende de los ojos con los que se miran, ¿no? Al mismo tiempo, pensamos en estos sectores tan marginados de nuestra sociedad, como lo decía Alex, que son los niños huérfanos, que son los niños violentados, que son los niños con cáncer, que desafortunadamente muchas veces cuando no es tu dolor, pues no uno es muy ajeno al dolor ajeno. Y sí dice como de, oye, pues échenle ganas y que todo salga bien. Entonces, la ventaja que tuvimos con Chata fue poder empezar a voltear a ver a toda la gente que tiene ese gran amor por los animales, ¿no? Y decirles, invitarlos de, oye, si quieres tanto un animal, pues evidentemente una parte de ese amor la puedes volcar a un niño, ¿no? Estamos hablando de seres humanos que tienen trascendencia. Tal vez viene la Chata ahorita, ¿verdad? Y buscamos en todo momento ser ser gente de cambio también. Chata está feliz comiéndose el pasto de la locación. Toma, Chata. Como de que no, a ver si te viene para acá con nosotros. Y Ángel, Alex, ¿qué les parece si, bueno, sabemos que la Chata es una celebridad en internet? Un cerdo viral. Viral, pero también hay otros cerditos que le quieren hacer competencia a Chata. ¿Ah, sí? Así es. ¿Ya los habías visto? Mientras más mejor. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a ver estos videos virales que tratan acerca de cerditos que también le quieren hacer la competencia a Chata, como porque lo miren esta miniatura, ¿no? Este cerdito que quiere tomar un gasta, para que no digan que los cerdos son sucios y que no se bañan y que les gusta estar revolcándose en el lodo. Mira nada más esta belleza. Es un poquito más chiquito que la Chata. Un poquito nada más chico que la Chata. ¿Así llegó la Chata? Sí, Chata cuando llegó a mi vida era del tamaño de un zapato. Y en realidad, ¿sí? ¿De verdad? La promesa que le hicieron a mi novia fue que no iba a crecer máximo
de 30 centímetros. No, bueno, creo que algo no salió. Leíste seguramente vitaminas para subir de peso. No aclararon qué parte del cuerpo era la que iba a crecer 30. Nada más, y tal? mira este video. Eso se llama ser feliz y descansar al lado del cerdo. Mira, seguramente ese tamaño te dijeron que iba a crecer chata. Chiquitito, ¿no? Así. Que vas paseando. Y mira nada más ahí. Oye, lo importante, muy importante también, la parte de cuidar el peso de los cerditos. Y miren, por ejemplo, también este que hace ejercicio y que hace yoga además ahí, creo, ¿no? O sea, el ejercicio no importa la especie a la que pertenezcas, es importante hacerlo. Y también descansar, como de que no. Estos cerditos también que son adorables. Sí, son hermosos. ¿No? Vente, Chata, para acá para que despidamos, por favor. Si quiere venir, Chata, vente para acá, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Ángel. Y felicidades por su Así es. Y muchísimas gracias, Chata, que se está comiendo el pasto. ¿Cómo lo quieras? Ahorita le damos una botana. Vamos a hacer rápidamente una pausa y no se muevan porque todavía tenemos muchísima información, muchísimas sorpresas aquí en Ciudad de Animales. Gracias, Chata. Gracias, Ángel. Gracias. Ay, qué bonita. Y nada más. Está hermosa. Ya estamos de regreso y ahorita les vamos a enseñar unos gadgets súper padres que los necesitas si tienes animales, literal. Yo los quiero todos y los necesito todos y estoy seguro que ustedes también en casita. Así es que pues bueno, vamos a ver estos gadgets aquí en Ciudad de Animales. Miren nada más, este es el iFetch, que es un lanzador de pelotas automático. Todos los perros aman que le estés lanzando la pelota. Ahí puedes estar jugando ¿no? con tus perros mientras tú estás... Pues no a sé. veces lo puedes dejar cuando más bien tú no estés en casa, ¿no? La programas y le pones al perrito que esté lanzando las pelotas. Y mira, esos son los nuevos collares LED para paseos. Así puedes tener ahí tu perro seguro cuando vas saliendo en la noche. Entonces... Es más, hasta yo me lo pondría de adorno y está padrísimo. ¿No? Para cuando sales a hacer bicicleta en la noche, como de que no, o cuando sales con tu perrito a pasear. Está increíble estos collares de luz LED, hay de muchos colores, elijan el favorito. ¿Y qué tal PitPat? Que es este monitor de actividades para tus mejores amigos. Se lo pones, lo colocas, descargas la aplicación y recibes toda la información acerca de cuánto tiempo está descansando tu perro, cuánto tiempo está caminando, si están corriendo, cuánto tiempo lo hicieron, si están en la playa, ¿qué tal? Está padrísimo, y ¿no? además tenemos el Pet Cube. Es un cube que tiene ahí cámara, micrófono, una bocina y un láser. Entonces siempre puedes estar, aunque tú no estás en la casa, puedes estar platicando con tus animales, jugando con ellos. Oye, y también pues para ver, hasta para los chamacos ahí luego cuando quieres ver cómo están en la casa, les pones ese gadget, ¿no? Pero ¿sabes qué, Gus? ¿Qué? Ahora ya hemos llegado a nuestro momento favorito del ¿Nuestro show. momento especial? ¿Cuál es? Tiempo para celebrar. ¡De los cumpleaños! ¡Claro de que sí, por supuesto! Así es que ya saben, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales. Envíenos la foto de sus mascotas, perro, gato, hurón, mini pig. Exacto, no La importa, edad, porque aquí vamos a celebrarlos. ¿Como de quién es? Pues bueno, de Luna, por ejemplo, que es esta cachorrita hermosa, es muy juguetona y que está cumpliendo años. Y también tenemos a Zeus. Zeus. Cumple 2 añitos Zeus. Felicidades, ¿no? Oye, luego con felicidades. ese nombre seguramente se debe sentir todo un dios Zeus. Yo ¿Y qué creo que tal? sí. También a Dasha, que está cumpliendo 2 años. ¡Felicidades! Así, muchas, pero muchas felicidades. Si es que ustedes quieren que nosotros festejemos a sus mascotas, envíenos la foto, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales. Si no tiene que ser los cumpleaños, también si tienen algún video que quieren compartir, alguna duda, lo que sea, síguenos en las redes sociales y ahí estamos respondiendo y comunicando con ustedes. Así es, y también recuerden que tenemos la denuncia animal. Escríbanos a través del WhatsApp que está apareciendo o a través de las redes sociales y aquí le estaremos dando seguimiento y haremos que su denuncia pues también llegue con las autoridades o con los especialistas que le puedan dar seguimiento. Además, si quieren adoptar, tenemos videos y información en las redes también. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa dedicado a los mini pigs. Ay, mini pigs, quiero uno. El corazón se nos reblandeció. Sí, muchas gracias, Alexa. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias, amigos, nos vemos hasta la próxima.